A lo mejor tienes la suerte de no, de no utilizar medicamentos. A lo mejor es una cosa que no te ha preocupado, que no te has fijado en ella, porque yo reconozco que en esto soy un poco friki y me fijo en algunas cosas, en fin. Ya he explicado de mis manías. Pero a mí, cada vez que voy a la farmacia mensualmente, me siguen sangrando los ojos cada vez que veo a la farmacéutica, a la buena de Maricruz, sacar el cúter y tener que recortar un cuadradito, que hay que ver qué maestría tienen las farmacéuticas y los farmacéuticos. Me refiero a las personas que dispensan fármacos en un despacho de farmacia, ¿vale? No a las empresas. ¿Qué maestría tienen con el cúter? ¿Qué maestría y qué hartazgo? Porque el otro día tuve que ir a una farmacia junto a mi trabajo. Me había olvidado el medicamento para la tensión y es un medicamento que no debo dejar de tomar por las mañanas. Cualquier otro no pasa nada, pero el de la tensión, pues por lo que sea, ya tal, ¿vale? Que mi padre lleva ya 2 ictus. Y me fui para allá y, bueno, es una farmacia a la que yo no suelo ir porque suelo ir a la de mi barrio de toda la vida, donde van mis padres. Pero son un matrimonio ya mayor, muy graciosos, muy buenos profesionales. Y me quedé un poco con la historia charlando con él, Iñaki. Le digo, oye, Iñaki, ¿en algún momento vais a dejar de recortar cartones? Dice, uy, esto yo no lo veré, estaré muerto antes. Digo, hombre, jubilado. Dice, no, muerto. Vamos con esto porque el sistema es muy curioso. Ya en la mayor parte de comunidades, si no en todas las comunidades autónomas, el sistema ya capta los datos de manera automática y sin embargo hay que seguir recortando con el cúter el trocito de la caja del fármaco cuando vamos con una receta del sistema público de salud. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es lunes, por Dios, hoy es miércoles 1 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1548 de Bala Extra. Te recuerdo, el viernes pasa por aquí al Malanís. Bala Extra es un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy vamos, sí, con el asunto de los fármacos y el recorte, que no el recorte que habitualmente conocemos, o en el mundo taurino, los recortadores, esa gente que se dedica a pasearse delante de un toro haciendo así un golpe de cadera para evitar que el toro le cornee en el último momento, o bueno, pues cualquier otro tipo de recorte, que hay muchos. Se me habían ocurrido varios, pero puedo estar así toda la mañana. A ver, todos y todas hemos visto ese gesto de recortar el cupón precinto con el cúter, una reliquia burocrática completamente innecesaria en la era de la receta electrónica y de la verificación también electrónica, pero que se sigue haciendo. La información del medicamento, el código nacional, el lote, la fecha de caducidad, lo que permite hacer una trazabilidad del medicamento, lo que le permite al sistema de vigilancia del fármaco decir si hay falta o no hay falta, si hay más demanda o menos demanda. En fin, lo que es el control del medicamento en un sistema que yo siempre voy a defender porque el sistema de despachos de farmacia de España, me lo habéis oído aquí muchas veces, es auténtico en el mundo y fantástico. No digo que sea único porque hay otros países que tienen sistemas parecidos, pero hay muchos lugares del mundo en donde, aunque sean fármacos de esos que en un momento dado en la propia farmacia te pueden vender sin receta, se están vendiendo fármacos en esos países, fármacos en Walmart, por ejemplo, ¿vale? Claro, si ya se está capturando automáticamente toda la información, lo que decía, el código nacional, el lote, la fecha de caducidad, si todo eso se captura automáticamente cuando te escanean el medicamento, yo no sé si te has dado cuenta, pero ahora cuando a ti te dan un medicamento, se escanea. Vale, pues ese escaneo que hacen del código de barras del medicamento, supongo que servirá también para, digamos, el stock de la farmacia, ¿no? Para que a la farmacia le salte la alarma de tienes que pedir más aspirina, me lo invento, ¿vale?
porque has vendido la penúltima caja. Vale. Además de para eso, sirve generalmente con el código Data Matrix en muchas comunidades autónomas para captar toda la información. Para una información que se envía aquí en Euskadi, supongo que a la dirección de farmacia, digo que supongo porque en mis tiempos tuvimos que hacer algún trabajo en común, en concreto a las personas que recibían la garantía de ingresos se les empezó a dar lo que entonces era todavía la receta roja, la de las personas jubiladas, ¿vale? La que no tenían que pagar nada por los fármacos, y ese fue un trabajo que se hizo entre la dirección que yo tenía de garantía de ingresos. No sé si fue cuando yo estaba ya en Lanbide con la garantía de ingresos o fue en la etapa de la dirección de inclusión social, pero es igual. Dependía de mí el tema de la garantía de ingresos y tuvimos que hablar con la segunda, no sé si segunda o primera, dirección con más gasto de gobierno, que era la dirección de farmacia. Creo que la segunda, creo que la primera dirección es la de educación primaria, pero no me hagáis mucho caso. Recuerdo que la tercera era la mía, eso sí lo recuerdo, porque me daba mucho trabajo y muchos quebraderos de cabeza. Entonces, esa dirección de farmacia o consejería de salud o como queráis, ¿vale? Porque la dirección de farmacia está incluida dentro del departamento de sanidad de cada comunidad autónoma, recibe todos los datos de esa factura electrónica. Entonces, ¿por qué en muchas farmacias se sigue, bueno, muchas no, en todas, se sigue recortando y pegando ese trozo de cartón? Antes, si os acordáis, los más viejos del lugar y las más viejas, se pegaba en la propia receta en papel que se la quedaba la farmacia y luego hacían un taco de recetas y ese taco de recetas del día o de la semana o lo que fuera se ordenaba y eso era lo que iba a donde sea que las manden, que yo juraría que pasa por el colegio de farmacia, pero no me hagáis mucho caso. Quizás para recuperar, porque claro, a ti te cobran un dinero, pero la farmacéutica tiene que cobrar otro dinero. La farmacéutica, quiero decir, la señora que dispensa el fármaco en el despacho de farmacia, tiene que recibir un dinero distinto. Si el fármaco vale 20 euros y tú has pagado porque el sistema de salud te lo financia nada más que 2 euros, el resto del fármaco la farmacia tiene que recuperar ese importe. Y creo que lo hacen que lo hacían a través de los colegios de farmacéuticos y farmacéuticas. Históricamente el cupón precinto, que se llama al cacharrito, al cuadradito, el trocito de cartón con el código de barras y con los datos del medicamento que se retira con el cúter, ha sido el documento físico obligatorio y la prueba absolutamente irrefutable de que el medicamento se ha dispensado con cargo al Sistema Nacional de Salud. Es decir, que no te lo han vendido porque te lo ha mandado un médico privado. Esto hace que, como digo, el proceso de facturación mensual que se hace efectivamente a través de los colegios oficiales de farmacia presentan a la administración para cobrar y poder pagar a los farmacéuticos, exige adjuntar o validar la dispensación. Así que aunque la receta sea electrónica, la normativa en muchas zonas obliga a adherir esos cupones a unas hojas cupón precinto o documentos de facturación que sirven de respaldo físico. Lo que me decía Iñaki el otro día es, antes lo pegábamos en la receta, ahora tenemos que rellenar aquí unos folios con esto pegado, con un celo, que es que lo pegan con un celo, que es que no puede ser más arcaico. Este respaldo físico era esencial para que la inspección sanitaria pudiera realizar un cotejo físico de las dispensaciones cuando había duda o auditorías y verificar así que el medicamento facturado se correspondía exactamente con el precinto recortado. Ahora estamos en un proceso de transición tecnológica, pero se sigue manteniendo el doble control. En toda España estamos inmersos en una transición hacia un sistema de seguridad y de control muchísimo más moderno, lo que se llama el SEVEM, Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Yo me he enterado buscando información para hacer este capítulo. No había oído hablar nunca de esto y del código Data Matrix. La normativa europea y la española obligan a que los medicamentos financiados lleven un identificador único. Ese es el código Data Matrix, o D2, o 2D, mejor dicho. Al escanear este código en la farmacia, se verifica la autenticidad del envase y se desactiva en el sistema central para asegurar que no se va a dispensar 2 veces y que no es falsificado. No te pueden dar 2 veces el mismo medicamento.
Este es el futuro del control. ¿En qué estamos? Estamos en una fase de coexistencia. El antiguo sistema de cupón precinto y el nuevo sistema digital SEBEM han tenido que coexistir durante un tiempo prolongado mientras el cambio normativo se llevaba a cabo completamente. Y las comunidades autónomas, en el caso de España, adaptaban sus sistemas de facturación. O sea, ahora ya no estamos tanto en un problema de control del medicamento como en un sistema de en un sistema para poder cobrar, para que el farmacéutico o la farmacéutica cobren. Hay comunidades pioneras. Algunas, por ejemplo, la Comunitat Valenciana, ya han anunciado y han comenzado a implantar el cupón digital. Los que me escucháis desde Valencia, contadme cómo está funcionando. Hablan de ello también como verificación digital para la facturación, es decir, la lectura del data matrix que se hace con el código de barras allí mismo en la farmacia, ¿vale?, se convierte en el justificante de dispensación y en la facturación oficial. Y se ha eliminado, en muchos casos, no sé si en la totalidad, el recorte del cartón. En otras comunidades autónomas, la legislación y los convenios de facturación con el Sistema Nacional de Salud todavía pueden exigir, o no se han eliminado formalmente, el recorte físico como respaldo, aunque la receta electrónica ya es vigente y se registra para la dispensación en todo el territorio estatal. ¿Va a haber un final para el cúter? Es la pregunta que yo me hago. Me ha quedado un poco encima, sí. ¿Va a haber un final para el cúter? Sí. El final de esta práctica completamente antigua, arcaica y lamentable está llegando. Y es irreversible. La clave es la plena integración del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, el SEBEM, y que todas las comunidades autónomas adapten sus convenios de facturación para aceptar el registro de la dispensación a través de Data Matrix como única prueba válida en la operación, sin necesidad del cartoncito. El proceso es costoso, el proceso es complejo, más de 1.000 millones de recetas al año en todo el territorio estatal. Pero la presión de la tecnología y los profesionales sanitarios que están hasta las narices de hacer recortes señalan el gran costo en tiempo y en burocracia y están impulsando este cambio. Así que el momento en que un farmacéutico deje de recortar un cartoncillo con un cúter se producirá cuando la normativa de cada comunidad autónoma, de la tuya en la que me escuchas, en mi caso de la comunidad autónoma de Euskadi donde vivo, cuando esa normativa autonómica de facturación declare de forma explícita y sin excepciones que la desactivación del código Data Matrix en el sistema SEBEM es el justificante legal y suficiente, que no hay que aportar ningún cartoncillo para que te reembolsen el medicamento, que como digo, tú no le pagas a la oficina de farmacia lo que vale el medicamento si viene recetado por el Sistema Nacional de Salud, por el sistema de tu comunidad autónoma. Algunas comunidades están ya a punto y otras parece que lo van a seguir pronto. Mientras tanto, acuérdate, y sobre todo si no eres muy mayor, guarda memoria, porque alguna vez te dará la vida, y yo creo que a mí también, pero te dará la vida para poder decirle a tus nietos, antes se quitaba un trocito de cartón del medicamento antes de que te lo dieran y se pegaba con celo en un papel. En fin, bueno, yo no sé si vosotras os fijáis en estas cosas, pero a mí me llama mucho la atención y, bueno, me sirve también de conversación en la farmacia. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.